Hola, buenas tardes. Yo soy el logoterapeuta Carlos del Moral, presidente del Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral, el médico de almas. Bueno, hoy tengo el honor de que me acompaña mi colega y amiga de muchísimos años, la licenciada en psicología, Leticia Azuela. Leti, qué gusto que aceptaste la invitación. Muchas gracias, amigo. Es un honor estar contigo en esto. De amigos ya de muchos años y de mis mejores amigos, agradezco muchísimo tu invitación. Además, sabes que tienes toda mi admiración y respeto. Muchísimas gracias, pues es un honor estar contigo. Bueno, hoy vamos a hablar. Desgraciadamente en la pandemia, se fue muchísima gente. Mucha gente que a lo mejor los familiares no se esperaban. Y bueno, muchas situaciones que ha habido de muerte. Entonces, vamos a hablar el tema de tanatología y acompañamiento en el duelo. ¿Te parece bien? Sí, claro, que ahora ya llamamos desde hace un tiempo tanatología del siglo XXI, que significa que ya es muy diferente a lo que veníamos manejando antes, que la tanatología en esencia o en sus inicios fue acompañamiento del paciente y de la familia en un proceso de alguna enfermedad y muerte. Actualmente la tanatología del siglo XXI ha cambiado por secuestros, porque ahora antes ibas y reconocías un cuerpo, un cadáver, y ahora vas y reconoces restos, o la familia sufre porque una persona desaparecida, y lo último, la pandemia. Bueno, como tú dices, ha cambiado. Y tanatos que significa muerte. La tanatología es acompañar a un paciente a la muerte, a que tenga una muerte digna. Explícanos un poquito, porque la gente pues no sabe mucho de esto, ¿no? Sí, claro, es eso, que el paciente tenga una muerte digna incluye varias cosas, entre ellas darle su diagnóstico al paciente. Sería como que lo primero, porque muchas personas lo que hacen es, la persona está enferma o está en un proceso ya de muerte, de enfermo terminal, y no quieren decirle al familiar que va a tener que va a sufrir esta pérdida de la vida, o que tiene una enfermedad larga, la cual hay que ir tratando y hay que intentar varias cosas para mantenerlo vivo. Entonces, actualmente es también eso, ¿no? Enseñarle a las personas a vivir con eso, porque la persona que muere pues se va, y quien queda es el familiar, y el familiar sufre desde que la persona está en el proceso de enfermedad y después sufre la pérdida. Actualmente pues te digo, hablamos de esto de la tanatología del siglo XXI, porque pues hay muchas desapariciones, secuestros, tortura. Todo esto está pasando, y pues la gente va, por ejemplo, a un ministerio público todos los días a ver si ya se sabe algo de su familiar. Entonces pues eso es muy cansado, al igual que el acompañar a un paciente que está con una persona que ya es un enfermo terminal. Es muy cansado, muy difícil, muy doloroso para el paciente de igual manera, porque no nos enseñan a aceptar la muerte. Lo único certero que tenemos cuando nacemos es esto, que vamos a morir en algún momento, pero hay mucho miedo, sobre todo porque es algo desconocido. Pero qué importante, como dices, es saber que nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, ¿no? Entre el nacimiento y la muerte está la vida. Nos reímos de la muerte y hacemos muchos memes y muchas cosas, pero realmente cuando pensamos en nuestra muerte nos da miedo. Y como dices, es lo único seguro que existe, nos vamos a morir. Entonces, qué bueno saber que nos vamos a morir para aprovechar el aquí y el ahora, que es muy importante. Yo le pregunto a mis pacientes, oye, ¿tú qué harías si te dijeran que tienes 2 meses de vida? No, pues haría esto, haría lo otro. ¿Y sabes si tienes 2 meses de vida? No, ¿verdad? Entonces empieza a hacerlo, empieza a vivir el aquí y el ahora. ¿Por qué no lo haces? Entonces te digo, lo primero sería darle el diagnóstico a esa persona. Todo el mundo tiene derecho a saber su diagnóstico. No habría por qué esconderlo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que tomar decisiones de todo tipo. Si está dispuesto a seguir un tratamiento, la parte de la herencia, por ejemplo, también es importante, cómo va a distribuir sus bienes o qué va a dejar en un testamento. Entonces hay muchas cosas que implica, y lo primero sería que la persona conozca su diagnóstico. De ahí que hacemos nosotros que logremos llegar juntos a una aceptación de la muerte. Leti, ¿y cómo acompañamos a una persona que ya se le murió un familiar, un hijo, un hermano, algo? ¿Cómo lo podemos acompañar para que pues mitigue un poco su dolor?
Sí, mira, el proceso de duelo, lo estimado es que un duelo sano, lo máximo que puede llegar a durar son 2 años, donde estamos hablando que es un tiempo considerable de 1 mes a 2 años, ¿no? Más o menos. Ya más de 2 años ya significa que hay algo que no está trabajado, algo que sigue doliendo y algo que no ha sanado. ¿Cómo acompañamos? Sanando. Que el paciente hable, que exprese su sentir, porque como te digo, los dos sufren ambos, el paciente y el familiar, pero el familiar es el que se queda. El paciente se va y el familiar se queda, y se queda con ese vacío, esa pérdida. Cuando perdemos a alguien, es como dicen, si nos arrancaran el alma. ¿Por qué? Porque esa persona se llevó un pedazo de algo que depositamos en él y algo que él depositó en nosotros. Entonces, por eso se siente un gran vacío, porque es esa parte que se lleva esa persona de nosotros. Ahora, hay unas etapas en el duelo. Yo tengo entendido, algunos hablan de 5, otros hablan de 7, ¿no? Pero, por ejemplo, Elizabeth Lucas, que es una persona sumamente reconocida, que ha estado cerca de una gran cantidad de personas con enfermedades terminales y todo, habla de 7 etapas del duelo, que es muy interesante que las conozca la gente, Leti, porque pues de repente no sabemos qué está pasando con nosotros. ¿Nos podrías hablar de las etapas del duelo? Como es el principio así, ¿no? La situación de que no te lo imaginabas, ¿no? Y de repente sí se murió alguien, a pesar de que podía haber estado enfermo durante mucho tiempo, pero que lo ves, lo estás viendo ahí, ¿no? Hay gente que está, como al principio, pues es el impacto emocional de alguien que se muere de la noche a la mañana. A lo mejor estaba muy enfermo y todo, pero ya el verlo muerto ya es un impacto fuerte. Claro, mira, hay varios autores que las manejan. Podríamos hablar desde Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las personas más importantes dentro de la tanatología y que ha hecho los trabajos pues más extensos sobre ella, y quien empezó con toda esta parte ya de la tanatología actualmente, ¿no? Es la que manejamos. Y también Jorge Bucay por ahí no es muy de mi agrado, pero también es interesante el camino de las lágrimas y las etapas que él maneja en el duelo. Pero a grandes rasgos los que todos manejan son, la primera sería negación. La primera parte es negación, que significa no es real, no me está pasando a mí. Incluso es despertar y decir, esto no me está pasando, esto es un sueño. Y es esa parte de no puedo aceptarlo, es tan grande el dolor que no me es posible comprender. Sí, es el impacto emocional. Ese impacto que es no acepto. El desquebrajamiento mental, así de híjoles, o sea, no puede ser y todo. Hay una parte también de coraje. Después sigue el enojo, el sentimiento de enojo. Del duelo es el enojo. O sea, ya que pasamos de la negación y que ya entendemos lo que está pasando, entonces llegamos al enojo. Porque a él, porque a mí, porque habiendo tanta gente en el mundo, le tenía que pasar a mi familiar, porque yo estoy viviendo esto, no me lo merezco, ¿qué estaré pagando? En fin, o sea, es el enojo, y enojo contra Dios, enojo contra la vida, enojo a veces contra los médicos, contra el personal de salud, que muchas veces a lo mejor ellos no son culpables, claro, pero es querer desquitar o descargar ese enojo en alguna parte. Y luego hay una cosa que es el sentimiento de culpa. La culpa de todo lo que no hizo o pudo haber hecho, que no se atrevió, que no se dio el momento, en fin, o sea, es la culpa de decir si lo hubiera internado, o si no lo hubiera internado, si lo hubiera llamado a tal doctor, si yo hubiera hecho, o sea, es la culpa de todo lo que pudimos haber hecho pensando en el paciente, ¿no? Porque muchas veces se hace todo lo posible, pero pues no hay remedio. Entonces es la culpa de lo que no se hizo, y además el sentimiento, muchas veces el paciente se va, la persona está peleada con él, o hay rencores, resentimientos, o hay cosas que no se resuelven antes y no se alcanza a despedir. También esa parte de pues no pedir perdón muchas veces genera culpa. El no llegar a tiempo para despedirse, o el no poderse despedir a esa persona, también es otra cosa que genera esa culpa. Bueno, qué importante que hablas del pedir perdón, ¿no? Porque precisamente yo quisiera explicarles un poquito, porque no tienes que pedirle perdón a las personas, ¿no? O sea, haz de cuenta que te metiste con la esposa del vecino y no le vas a ir a decir, oye, perdóname, me acosté con tu esposa, ¿no? El perdón es algo muy individual. O sea, que tú te tienes que perdonar a Dios
porque como dicen, le echamos la culpa a Dios de que por qué se murió, por qué te lo llevaste y todo. Perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los que nos han hecho daño. Pero realmente el perdón es muy importante para uno mismo, porque si no perdonas es como tomarte un veneno y querer que se muera el otro. Sí, pero es muy difícil hacerle entender esto a la gente. Siempre es quedarse con algo, ¿no? Te digo, ya él lo hubiera hecho. Te digo, como te digo, por ejemplo, ahora en cuestiones de pandemia, ¿no? Estuvo muy cuestionado, muy cuestionados los internamientos. Y yo tengo varios pacientes, la mayoría de mis pacientes perdieron a alguien en la pandemia. Era algo que no nos esperábamos, que también nos atañe a la tanatología del siglo XXI, porque nunca habíamos tenido una epidemia mundial que viviéramos nosotros, ¿no? Sí había habido, pero no la habíamos vivido nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que mucha gente se quedó con esta parte de los internamientos, ¿no? De si en el hospital lo dejaron morir, si en el hospital no le estaban dando los medicamentos, o el haber decidido dejar al paciente en casa y no haberlo internado. En fin, he visto mucha culpa y mucho arrepentimiento en este sentido. Leti, pero qué importante que estamos hablando de las etapas del duelo, porque cuando alguien se tiene que morir, se tiene que morir. O sea, tú puedes hacer maravillas y si se va a morir, se va a morir. Y lo mismo cuando a alguien le dicen, oye, te damos 2 meses de vida y puede durar 3 años porque tenga una actitud positiva y todo. O sea, entonces qué importante que hablemos de las etapas del duelo para que la gente vaya asimilando esto. Y en lugar de ver esa puerta que se cerró del familiar o del amigo que se murió, pensar en positivo. Los pensamientos son sumamente importantes, ¿no? O sea, si piensas cuánto tiempo lo disfrutaste, todo lo que vivieron y todo, tu actitud va a ser diferente. Dicen, según cómo piensas, es como te sientes. Y según cómo te sientes, es como actúas. Y a veces le echamos la culpa a la vida. No es que la vida me trata mal, no, nosotros estamos atrayendo todo eso con los pensamientos negativos. Y además no hay una cultura hacia la muerte. Finalmente, la muerte no es el fin, ni es la terminación. Nacemos y morimos, pero es un trascender en esta vida, es lograr algo, ¿no? Superar tal vez lo que vivimos en una vida anterior, quienes creemos en otras vidas o en reencarnación, pero es un transmutar y trascender en esta vida para llegar a otro lugar. No sabemos, como te digo, nadie sabe qué pasa después de la muerte, pero no es el final. Y lo vemos como una pérdida, como el final, como el ya no hay nada, ya no existe nada, ya no hay nada después. Hay muchísimas creencias de acuerdo a las religiones en gran parte, pero no hay una cultura hacia la muerte. O sea, se muere y ya se fue, se acabó y ya no hay más, ¿no? Ahora hay también quien piensa que la persona que falleció lo está viendo y que tiene que comportarse de tal manera o hacer tal cosa porque esa persona hubiera querido que. Entonces te digo, hay muchas creencias alrededor de todo esto que es la muerte. Pero qué bueno que comentas todo eso porque la gente va a empezar a ver la muerte desde otro punto de vista, ¿no? Como hay metáforas como dicen el capullo, por ejemplo, ¿no? O sea, el capullo y de repente sale una mariposa preciosa y todo, y entonces hay algún tipo de metáforas que nos hacen ver la muerte desde otro punto de vista. O como dices, hablando de las religiones, ¿no? La religión católica que dice que te vas a ir al cielo y vas a estar con Dios y todo. Entonces, todo ese tipo de argumentos y todo le puede dar un sentido diferente a tu vida en lugar de caer en un sufrimiento. Y hay mucha diferencia entre Occidente y Oriente. Claro. En Oriente es lo que te digo, transmutar, trascender, es un paso por esta vida. ¿Qué hay que hacer? Lo que tú dijiste, no necesitamos que nos digan, te quedan 2 meses de vida para hacer lo que queríamos hacer, para lograr y llegar a nuestros sueños. No necesitamos eso. ¿Cómo irte tranquilo? Yo creo que todo lo que logras en esta vida o lo que lograste hacer o avanzar en esta vida es lo que te deja tranquilo a la hora de la muerte. Claro. El saber que fuiste una buena persona, lo que hiciste por los demás, el que te conduzcas por la derecha, ¿no? Que no tengas nada que llevarte cargas innecesarias. Ahora, mire, en logoterapia no estamos en contra del dinero, pero hay gente que cree que el dinero le da la felicidad, las posesiones y todo, y hay uno creo que es de internet, Steve Jobs, que dice, ¿sabes qué? Tenía todo el dinero para pagar los mejores médicos, los mejores hospitales y todo, y me estoy muriendo, ¿no? Entonces, qué importante es valorar todo lo que tenemos,
porque muchas veces ni siquiera valoramos lo que tenemos, estamos pensando en lo que no tenemos, y eso pues nos crea una ansiedad tremenda. Ahora, también hay un punto importantísimo, respetar la decisión del paciente. Si el paciente decide estar en casa, dejarlo en casa, es su decisión, es lo que él decide. Si el paciente decide que ya no se haga ningún tratamiento, ¿por qué obligarlo a un tratamiento que él no tiene? Hay que tener la conciencia de que la persona, el paciente que está en ese proceso, tiene derecho a decidir sobre qué hacer con su vida o el tiempo que le queda de vida. Incluso no sé si ahora en la actualidad hay una ley donde si el paciente decide que lo desconecten, se tiene que aceptar su decisión, ¿no? Claro, y eso, igual la donación de órganos, ¿no? Mucha gente dice, pero ¿cómo no lo vamos a enterrar completo, no se va a ir completo? Finalmente eso no trasciende el alma. Claro. Entonces es un cuerpo, y si un cuerpo puede dar vida a otras personas, qué maravilla, porque esa persona está viviendo a través de otras muchas personas. Pero bueno, los que nos quedamos nos preocupamos, ¿no? Porque ya no vamos a ver a la persona y todo, pero como tú dices, qué importante es la última voluntad. Si quiere que lo incineren, si quiere que lo entierren y todo. Pero incluso hay gente que no le importa verlo como un vegetal y todo, pero lo quiere ver, que esté ahí, ¿no? Y ya no tiene ningún sentido que esté ahí nada más, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba la licenciatura, tuve un maestro que nos hizo un ejercicio de decir, ¿cómo quieres que sea tu funeral? Describe si quieres música, qué flores te gustarían, quién te gustaría que estuviera, qué te gustaría que pasara, que te tiren al mar, que te exactamente lo que estás diciendo, te incineren, y decirlo después, ya que lo teníamos hecho, que lo llevamos a clase, dije, ok, ahora díganselo a sus familiares. Claro. Díganle qué es lo que quieren y pregúntenles a ellos qué es lo que quieren en el momento de su muerte. Podemos prepararnos para la muerte. Obviamente hay casos que son accidentes o es una muerte repentina, pero podemos preparar cómo queremos que sea nuestra muerte o cómo queremos que sea después de nuestra muerte todo el cortejo. Sí, yo creo que depende mucho de cómo es la muerte, ¿no? Porque, por ejemplo, para una madre que se le muera un hijo, híjole, es tremendo, ¿no? Pero bueno, puedes ver a una persona enferma durante mucho tiempo. Yo no es que sea frío, Leti, sino a veces digo, ¿sabes qué? Qué bueno que se muera. ¿Por qué? Porque está sufriendo. Mi abuela duró, 8 meses en una cama de hospital en su casa, que ya le compraron una cama de hospital, porque ya no quería estar en el hospital, pero no se podía ni moverse, le hacían llagas y todo, ¿no? Y entonces dice, ¿sabes qué? Que ojalá y Dios la recoja, ¿no? La religión que tengas, porque la gente está sufriendo. Incluso un día me dijo, oye, nieto, fíjate que se me antoja un helado y quiero comer. Y fui y le compré una caja de helado. Híjole, mi tía casi me pega. ¿Cómo crees que le hace daño? Y le digo, mira, lo más importante es que se muera contenta. Si le hace daño y se muere, se va a morir contenta. Pero no con las ganas de que se quedó con las ganas del helado que no se lo quisieron dar a pesar de que ella lo quería, ¿no? Claro. Y qué importante es respetar, como tú dices, ¿no? Y bueno, en el caso del acompañamiento a la persona que se queda, ¿cómo lo manejaríamos, Leti? Pues seguimos con estas etapas. Después, bueno, hay varias, hay diferentes corrientes. Llegamos a la tristeza y al final, bueno, es una aceptación. La aceptación. Aceptar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la familia? Exactamente eso, llevarlo a esa aceptación. Primero te digo, sanar todo lo que quedó de culpa, de resentimiento, todo lo que hay en esa relación con el paciente. Después, entender lo que es la muerte, ¿no? Y entender que es, como te dije, lo único certero que tenemos y que finalmente todos vamos para allá. Entonces, entender qué es la muerte, entender que aunque esa persona ya no esté físicamente, todo lo que viviste con esa persona son recuerdos que van contigo, que están contigo, es lo que te digo, nos depositan algo, ¿no? De su esencia, de esa persona, lo que nos enseñó, en fin, muchas cosas, ¿no? Los momentos felices que vivimos con ella, al igual que los momentos que no fueron tan agradables, pero es eso nada más, sentir que la persona, pues no es que se haya ido y que ya todo se termine, ¿no? Es ver qué deja en nosotros y pues finalmente es llegar a eso, a la aceptación, hacer acuerdos, ¿no? Ahora decimos, es que no lo puedo olvidar, ¿no? O sea, me dejó una herida tremenda y todo, pero para eso estamos los terapeutas, para ayudar a la persona, no lo voy a olvidar porque tenemos la mente,
tenemos la memoria, que es importantísima, porque imagínate, vamos a la estufa y nos quemamos y se nos olvida que la lumbre queme y vamos otra vez y metemos la mano, pues estamos mal. Entonces la memoria es muy importante, pero qué bueno, porque nosotros le enseñamos al paciente que sí, se puede acordar de la persona que falleció y todo, pero no meter esa carga emocional de volverlo a sentir. Por eso se llama resentimiento, o sea, lo vuelvo a sentir y lo vuelvo a sufrir como si me estuviera pasando en el presente, porque el inconsciente no sabe de pasado, no sabe de futuro, todo es presente. Entonces sí me acuerdo, pero no meto esa carga emocional, ¿no? De híjole, qué tristeza que se fue y todo. Y hay que trabajar también el trauma porque hay diferentes tipos de muerte. Claro. No es lo mismo como tú dices, una persona que ya es esperado o sabido que va a morir y que está sufriendo y que pedimos, ya que no esté, a un accidente en un joven, a la muerte de un niño. Esas muertes repentinas son mucho más difíciles de trabajar. No se minimiza ninguna pérdida porque no hay grados de dolor ni hacia qué va enfocado. A lo mejor a alguien le duele perder a un hijo como a alguien le duele de la misma manera perder a su mascota. Claro. Entonces, hay varios tipos de duelo y no hay, te digo, que minimizar ninguno, porque cada quien sabe lo que sufre y qué depositó ahí, ¿no? Ahora que se ha dado mucho esta interacción de los humanos con las mascotas, que me parece muy bueno, pues a mucha gente le duele terriblemente la pérdida de una de sus mascotas. Y es muy válido y es lo mismo. Qué importante que nosotros como terapeutas validemos cómo lo percibe el paciente, ¿no? Claro. Porque tú se le muere la mascota y está sufriendo y uno le puede, oye, cómprate otro perro, otro gato, ¿no? Pero validar cómo lo siente el paciente, porque si tiene 3 meses de luto porque se le murió el gato, imagínate la importancia que tenía el gato para esa persona, ¿no? Yo recuerdo el duelo de mi hermano que le mató otro perro a su perro, un perro, él lo traía con correa, el perro se le aventó, no lo tenían con correa y lo mató, finalmente estuvo en el hospital y murió el perro. Mi hermano sufrió como no tienes una idea. O sea, no podía parar, estaba destrozado. ¿Y qué me decía? Es que él estuvo conmigo cuando me casé, cuando me separé, cuando esto, o sea, todas las etapas más importantes de mi vida, él es el que estaba conmigo, con quien lloraba, con quien reía, él era el que me acompañaba en todo momento, el que nunca me dejó solo. Entonces, por eso es tan dolorosa la muerte. Y te digo, también hay unos que se espera, pero también es muy traumático la muerte de un familiar que ya lleva un proceso de enfermedad de mucho tiempo. Te digo, los accidentes, ahora todo lo que se está dando nuevamente, ¿no? Tortura, secuestro, amenazas, todo esto, ¿no? Leti, pues qué importante que hagamos este tipo de programas, porque hay personas que no se dedican a la salud mental, que les ayuda muchísimo conocer todo esto. ¿Dónde te podrían localizar? Si nos puedes dar tus redes sociales, tu teléfono. Sí, claro, si alguien se interesa en tomar algún tipo de terapia contigo, ¿dónde te podrían localizar? Yo tengo maestría en psicoterapia transpersonal, soy terapeuta. Los psicólogos como tal no podemos dar terapia, tenemos una maestría para ser terapeutas. Entonces, sí, claro, mi Facebook es atmoduari con W. Mis redes sociales, mi correo es letiazuela@gmail.com y mi teléfono es 56 2108 9412. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo soy el logoterapeuta Carlos del Moral, el médico de almas. Mi teléfono es 55 69 73 8792. Repito, 55 69 73 8792. Me pueden localizar en Facebook como logoterapeuta Carlos del Moral, o al número que les di, mandarme un WhatsApp o hablarme directamente. Agradecemos mucho el que nos acompañen en estos podcasts, que bueno, pues tratamos de agregarle valor a la gente para que tenga un poco más de conocimiento y poder aprender a vivir en libertad con responsabilidad. Muchísimas gracias.